este proceso de charlas internacionales está el doctor César Prieto, a quien yo le agradezco personalmente, ¿no? Es ya prácticamente un amigo del Perú que está preocupado por la situación en la cual no quiere que suceda lo mismo que sucedió en Colombia. Después de 21 años de sufrimiento han logrado conseguir la ley estatutaria, ¿no? El Tribunal Constitucional, para empezar a retroceder los 21 años que se han, con todo lo que significa, ¿no? Tener un sistema de privado, con todas las heridas y todos los sufrimientos que han tenido los colombianos. Entonces yo le agradezco al doctor César Prieto Ávila la amistad, sobre todo la confianza que ha tenido en el Perú. Quisiera solamente 2 minutos de resumir su biografía y lo que está haciendo por el Perú, ¿no? Desde el día 13 de mayo, donde se inicia también la huelga médica de la Federación Médica Peruana, ayudó a redactar la Carta de San José, que de repente él mismo lo va a explicar, en la cual es una declaración de la CONFEMEL, donde alerta que el sistema de salud peruano está rumbo a la privatización y que alerta que el derecho a la salud está en peligro, ¿no? Es una declaración importante, como hoy estamos conversando en la mañana, una declaración trascendental que se ha hecho después de muchos años. Y luego también ha sido promotor de que el CONFEMEL esté permanentemente vigilando lo que pasa en el Perú, como miembro vocal de la CONFEMEL, a quien también yo le agradezco las gestiones que está haciendo en ese nivel internacional. Aparte también el doctor es vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, y también le agradezco porque hace algunas semanas ha escrito una editorial que justo hoy día nos ha traído, en la cual resume el problema que no solamente es de Latinoamérica, sino también de países iberoamericanos como España y Portugal, ¿no? O sea, no solamente Latinoamérica está en peligro. Y también el doctor vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y decano del Colegio Médico del Valle del Cauca, ¿no? Que también nos da el honor de venir. Yo quisiera pedirles primero un aplauso al doctor César Prieto y agradecerle, ¿no? Por esa deferencia y su preocupación y el interés de iniciar las charlas con el Seguro Social. Es que hoy día nos dé un esbozo de lo que pasó en Colombia con la seguridad social, ¿no? Y luego la próxima semana continuaremos con el doctor Germán Fernández, que también está viniendo de Colombia para participar en el evento internacional, y podamos complementar y seguir haciendo el análisis comparativo para que no caigamos en lo mismo y podamos de alguna forma tener una estrategia de poder defender la seguridad social y el derecho a la salud de todos nuestros pacientes. También saludo al doctor Ángel Díaz, que ya el cuerpo médico ha iniciado. Yo lo felicito al cuerpo médico por iniciar la Asociación de Pacientes del Seguro Social, ¿no? Que es una forma de defender el derecho a la salud y el derecho a los pacientes asegurados, que casi todos nosotros somos pacientes asegurados también, ¿no? También tenemos que estar en la asociación, todos nosotros, para defender la seguridad social. Entonces yo quisiera dejarle al doctor César Prieto en la palabra y pueda darle la ponencia y ustedes hacer las preguntas respectivas, ¿no? Para poder iniciar este proceso de charlas magistrales internacionales de lo que sucedió en otros países hermanos y podamos defender nuestra seguridad social y el derecho a la salud, que es lo más importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero primero que todo agradecer la deferencia del Colegio Médico del Perú, de la Regional 3 de Lima, por la invitación que me ha hecho para poder compartir con los colegas peruanos la situación terrible por la que atraviesa todavía el sistema de salud en Colombia desde hace 21 años y que la lucha que hemos venido trayendo hacia una contrarreforma que afortunadamente parece que está comenzando su proceso. En cuanto a la parte internacional, también quiero compartirles que, como lo comentaba el doctor Villanueva, en la asamblea que se realizó en San José de Costa Rica el 13 y 14 de mayo, ahí estuvo asistiendo el doctor César Palomino, el decano del Colegio Médico del Perú,
presentó la situación que estaba en ese momento de la crisis de la salud en Perú, y se elaboró una declaración a nombre de la Asamblea de la CONFEMER. Posteriormente asistí en el mes de junio a unas jornadas de agitación que se hicieron aquí, y luego en julio estuvo presente el vicepresidente de Asuntos del área andina, el decano del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Aníbal Cruz, y estuvo con dos vocales argentinos, vocales del Comité Ejecutivo de la CONFEMER argentinos, el 26 de julio acá en Lima, también participando en las jornadas de agitación y de lucha contra esta reforma del sistema de salud. Ahora voy a esta visita. La próxima semana estaremos en La Paz, en la Asamblea Extraordinaria de la CONFEMER, donde será ya, pudimos poner en la agenda de la Asamblea la presentación del problema de la crisis de la salud en el Perú, para hacer que esta Asamblea Extraordinaria de La Paz saque una nueva declaración y analicemos qué otras posibilidades de solidaridad y de lucha podemos acompañar a ustedes. Y en octubre se va a realizar la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en Durban, Sudáfrica, y allí vamos también. Se ha comunicado ya con la Asociación Médica Mundial, van a sacar un comunicado que estará saliendo en esta semana, en apoyo a la lucha que llevan los médicos del Perú, y en la asamblea que se realizará el 6 y 7 de octubre, en la reunión inaugural, se va a plantear el tema para que la asamblea de 127 países emita una declaración en favor y en apoyo y solidaridad con ustedes. Esa es la actividad internacional que estamos haciendo con la Confederación Latinoamericana de Entidades Médicas, CONFEMER, que integra 21 países latinoamericanos, España y Portugal. Con este preámbulo voy a iniciar esta conferencia que he titulado Pasión y Muerte del Seguro Social en Colombia. El Seguro Social nació, pero ya murió. Y murió atropellado por el proceso privatizador que ha sido nefasto para la salud del país. El Sistema General de Seguridad de Salud en Colombia en 1990, porque la reforma se hizo por una ley en 1993, existía la red hospitalaria nacional conformada por los hospitales públicos, 906 hospitales públicos, 2.127 centros de salud y 1.598 puestos de salud. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales contaba con 37 clínicas y con 204 centros ambulatorios de atención ambulatoria en todo el país. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales fue fundado por la Ley 90 en 1946 como establecimiento privado para asegurar todos los trabajadores de empresas privadas en los riesgos de salud, riesgos laborales, pensiones, y los empleados públicos estaban afiliados a las cajas de previsión social, tanto nacional como departamentales o regionales. La red pública hospitalaria entonces contaba con sus hospitales de nivel 3 y 4 de complejidad de atención, hospitales de las capitales, de las grandes capitales, los hospitales de nivel 2, hospitales regionales, hospitales de nivel 1 locales, centros de salud y puestos de salud en la periferia. El Seguro Social Salud contaba con clínicas de nivel 3 y 4, con clínicas regionales de nivel 2, con centros de atención básica y con consultorios institucionales en las grandes empresas y en las grandes fábricas. Había consultorios, los médicos iban a los centros, tanto empresas como fábricas, etcétera, a hacer la consulta a los trabajadores. Hoy en día la medicina prepagada, los seguros de salud, las compañías de seguros tradicionales, con 250.000 afiliados, y por fuera del sistema más o menos un 29%, es decir, unos 10.150.000 colombianos. ¿Cuáles son las características de cada sistema?
La red pública era financiada por el subsidio a la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los hospitales presentan un presupuesto anual al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud envía los dineros para que el hospital funcione todo el año. La administración era un monopolio estatal, el Ministerio de Salud y luego las entidades de cada hospital, y la salud pública estaba dirigida por el Estado con planes bienales dirigidos por el Estado. El Seguro Social tiene una financiación teórica, y ahora veremos por qué dice aquí teórica. De los trabajadores el 25%, los empresarios el 50% y el gobierno nacional se supone que el 25%. La administración hacía un directorio autónomo, la salud pública sí estaba dentro de los planes bienales dirigidos por el Estado. O sea, la comunicación que había entre los dos sistemas era los planes bienales de salud pública, que eran nacionales y obligatorios para todo el sistema. ¿Qué características tiene el Instituto Colombiano de Seguros Sociales? El Estado nunca aportó su cuota parte al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Por eso pusimos anteriormente que era una financiación teórica. La dirección administrativa y financiera, esa sí era estatal. El Estado manejaba todo lo que era la parte administrativa y financiera del instituto. La estructura nacional era centralista con gerentes regionales. La estructura era regional de prestación de servicios de salud con redes integradas, es decir, había hospitales de nivel 2, 1 y los centros que comentamos. Los flujos de caja también eran de acuerdo a presupuestos anuales. Las plantas de personal con nombramiento indefinido, o sea, había una estabilidad laboral y una buena remuneración. Y las relaciones laborales con convenciones colectivas con sindicatos fuertes, que llegaron a existir 26 sindicatos dentro del Seguro Social, cada disciplina, que había sindicatos de base y sindicatos de cada una de las disciplinas médicas o de profesionales de la salud. Vino la primera cosa, que es la Ley 60 de 1993, que crea las empresas sociales del Estado, que ya ingresa el término empresa. Se llaman las S, entidades públicas de categoría especial, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, creada y organizada por una ley nacional, o la pueden organizar las asambleas departamentales y los consejos municipales. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los hospitales y las clínicas de esta ley? El ingreso a la economía de mercado y a la autogestión. Ya no había el giro de la nación a los hospitales, sino que cada hospital tenía que hacer su autogestión y mantenerse por sí mismo. ¿Y qué pasaba? Nosotros conocemos qué es lo que sucede con los hospitales en nuestro medio. Por lo menos en Colombia sucede eso. La mayoría de esos hospitales ni siquiera tienen un sistema de información, hay un sistema de computadores, redes y todo lo demás. Sin estudio de costos, los hospitales no sabían cuánto valía una cirugía, cuánto valía una consulta, cuánto valía nada, no hay estudio de costos, y comenzaron a hacerse los pagos contra facturas. Es decir, la clínica o el hospital atiende a un paciente y comienza a facturar lo que hace, y después de esa facturación es que se le paga a la empresa, a la hospital. Y lo mismo sin capacitación de personal para este tipo de cosas. Sin estudios de mercadeo, los hospitales nunca hicieron mercadeo, eso no existía. Sin acompañamiento del Estado, el Estado dejó solos a los hospitales, con altas deudas laborales, con elevados pasivos pensionales, con estructuras deterioradas. Nuestros hospitales todos tienen muchos años, sin presupuesto para mantenimiento, lo mismo los equipos obsoletos, dificultades para recobro de servicios, como hablamos, que no había manera de hacer una facturación adecuada, y los trabajadores, por ser entidades nuevas, perdieron su antigüedad laboral y perdieron la estabilidad laboral, porque se acabaron nombramientos por nómina, sino que la gente comenzaron a contratarla por 50 tipos diferentes de contratación, cada vez más leoninos y más perversos. Entonces el Estado nunca aportó un peso al sostenimiento, llegó la deuda a sumar $7.000 millones. Directivos nombrados políticamente, la ilusión, o sea que las empresas afilian un mes a un grupo de personas, otro mes a otro grupo,
o afilian menos de los que tienen, etcétera, etcétera. La evasión, es decir, nunca afilian un poco de gente, y la mora, o sea, pagar a 90 o 120 días. En 1973, el decreto 1035 se cambia el régimen económico y allí sí legalizan de un día para otro la salida del Estado. Así tranquilamente sale el Estado, de manera que se volvió de ser tripartita, con la presencia del Estado, se volvió en dual, empresarios y trabajadores. Se condona a sí mismo la deuda. Estos 7.000 millones de dólares se los ganó de un día para otro. Pero se reserva todo el poder de administración y control. Eso ahí no soltó nada. Por quiebra de un banco, que es el banco hipotecario, que es el banco oficial, estatal, le adjudica 300 millones de dólares de las pobres reservas del Seguro Social, utilizando como una caja del Estado, le pasa 300 millones a este banco de las reservas que tiene el Seguro Social. Les van viendo cuáles son las condiciones de debilitamiento progresivo de la institución. Viene la ley 1650 de 1976 que liquidó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Y ese mismo decreto, esa misma ley, crea el Instituto de Seguros Sociales IS, establecimiento público. Ustedes recuerdan que hablamos de que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales es establecimiento privado, aquí lo volvieron en esta misma ley público, condiciona la condición laboral de los trabajadores, los pasan a una cosa que llamaron funcionarios de la seguridad social, que es un estatus entre público y privado que ni siquiera existe en la ley laboral. Se inventaron ese término y allí quedaron los trabajadores del Seguro Social incluidos. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Pues crearon un sindicato único de industria de la seguridad social, donde estaban los 26 sindicatos, formaron un solo sindicato, digamos, como el segundo piso, donde estaban todos los sindicatos. Se creía que tenían una fuerza extraordinaria. Se hizo una huelga médica nacional que duró 56 días, pero fracasó por falta de unidad gremial. Entonces, el Seguro Social quedó en esas condiciones en ese momento. En 1992, por decreto 2148, se convierte en empresa industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Trabajo. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, que era la famosa, tristemente famosa ley de la reforma, queda incorporado el Seguro Social, el Instituto ya de Seguros Sociales, en el mercado de aseguramiento en salud. Entonces se convierte en una empresa promotora de salud aseguradora. Inicia competencia y mercado con todas las empresas promotoras de salud privadas, con todo el capital privado nacional y transnacional. Entonces, el Instituto de Seguros Sociales en 1993 tenía 6.500.000 afiliados. En 1996 se decreta la medicina familiar y entonces los derechohabientes del Seguro Social suben a 10 millones de personas. En el 2002 son 3.150.000. Y las EPS privadas sucede lo contrario. En 1993 tenían 3.500.000 afiliados y en el 2002 sube a 9.300.000 afiliados. Deben que se cambió totalmente el esquema de la afiliación. ¿Esto por qué pasó? Porque al Seguro Social se le impuso una sanción. ¿Y cuál fue la sanción que impuso la Superintendencia de Salud? Una cosa que se llama la compensación. La compensación es un dinero que aparece entre el dinero que cotizan los afiliados versus la unidad por capitación, que es lo que el Estado reconoce a cada empresa promotora de salud por afiliado al año. Entonces, para poner un ejemplo facilito, si un trabajador cotiza 200 soles y en la unidad por capitación que ha fijado el Estado es de 150 soles, esos 50 soles que quedan allí, tiene que la empresa consignarla en un fondo que se llama el Fondo de Solidaridad de Garantía, que se supone que es como el colchón de dineros que sirven para mantener el sistema funcionando. ¿Y qué otra cosa pasó? Como estas EPS privadas
fueron fundadas por los grandes empresarios, los grandes capitales. Entonces, la gente que tiene sus grandes empresas comenzó a desafiliar a sus trabajadores al Seguro Social para afiliarlos a sus propias empresas. Por eso es este cambio tan dramático en el número de afiliados. Y aplicaron lo que se llama la selección adversa, que es lo más perverso que tiene el sistema de salud de Colombia, y es que las entidades no afilian a personas de mayor de 50 años, ni afilian a las personas que tienen problemas crónicos de salud, hipertensos, diabéticos, etcétera, etcétera. Se llama la selección adversa. Entonces, ¿qué le pasó al pobre Instituto de Seguro Social? No le dejaron afiliar a la gente de bajo riesgo, la gente joven y las embarazadas, que allá se usaba que las mujeres las afiliaron únicamente cuando se embarazaban. Pero en ese momento las mujeres embarazadas ya no la pudieron afiliar, entonces ese mercado, llamándolo entre comillas, lo perdió también, y solo quedaron pacientes de alto riesgo y crónicos. Lo mismo que pasaba con las entidades hospitalarias, con unos sistemas de información inadecuados, tampoco estudio de costos, menos de mercadeo, porque se sabía, se suponía que el Instituto de Seguro Social no tiene por qué hacer mercadeo, porque le llegan todos los afiliados de los trabajadores. Y las IPS privadas, el crecimiento económico en el año 2003 de Colombia fue del 3.74%, y las EPS privadas crecieron un 18.3%, es decir, 6 veces más de crecimiento que lo que tuvo el país. Los dineros que le entrega el Estado a las EPS con destinación específica a la prestación de servicios de salud, lo utilizaron para la construcción y compra de infraestructura. Los hospitales que se fueron debilitando y fueron quebrando fueron comprados a bajo precio por las empresas promotoras de salud, y además instalaron equipos con tecnología de punta, los últimos equipos, los últimos chuflis, para poder tener mayor contratación de pacientes. Con estas circunstancias entra lo que se llamó en Colombia el proceso de marchitamiento del Seguro Social. El decreto 1750 de 2003 ordena la escisión del Instituto de Seguro Social. Y se forman, aquí sí ya descaradamente, 3 unidades de negocio. El Seguro Social asegurador como EPS, Empresa Promotora de Salud, el Seguro Social como fondo de pensiones, como una administradora de fondos de pensiones, y el Instituto Social Riesgos Profesionales como una ARP, que después se llamó ARL, o sea, Administradora de Riesgos Laborales. Era de riesgos profesionales, y después se cambia el nombre de riesgos laborales para cubrir no solamente a los profesionales, sino técnicos y demás. Fíjense que hasta la salud no apareció. ¿Qué pasó con la salud? La prestación de los servicios de salud fueron agrupados en 7 empresas sociales del Estado por regiones, dependientes no del Seguro Social EPS asegurador, sino del Ministerio de la Protección Social. Es decir, lo que es la salud salió del Instituto de Seguro Social. Se le quita el derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que se le quita al Instituto de Seguro Social asegurador a tener su propia red para prestación de servicios. Lo que sí le autorizaron a los privados. Los privados tienen afiliación, tienen clínicas y tienen todas las condiciones para prestar los servicios de salud, que pueden contratarlos entre ellos mismos, y eso no lo permitían para el Seguro Social. Es lo que se llama la integración vertical con sus instituciones prestadoras de salud, que son la red de clínicas, centros médicos construidos, dotados y financiados con los dineros públicos del sistema de salud. Muy fácil, es lo que llaman ahora aquí las APP, porque es el dinero del Estado puesto a favor de los privados. A estas empresas sociales del Estado, las EPS privadas no les compran servicios. ¿Por qué? Porque están en las mismas condiciones de debilidad de los hospitales públicos. Construcciones antiguas, equipos obsoletos, etcétera, etcétera. Solo vende servicios, o sea, las S, a la misma EPS Seguro Social, una entidad con graves problemas financieros y de liquidez, lo que llevó a la quiebra paulatina a todas y cada una de las 7 empresas sociales del Estado que se conformaron,
y de 2006 a 2008, por decretos sucesivos, se fueron liquidando todas las empresas sociales del Estado. La última empresa social del Estado, del Seguro Salud, fue liquidada en 2008. La liquidación del Seguro Social a administrar los riesgos laborales se hizo en el 2010. Y la última liquidación del último negocio, el Seguro Social Pensiones, se hizo el año pasado. Ya en ese momento el Seguro Social no funciona en Colombia, está muerto. ¿Cuáles son las consecuencias para el sistema de salud con la desaparición del Seguro Social? El Seguro Social, por ser la única EPS pública, es el ente regulador del sistema. Fijaba el valor de la unidad por capitación, los pisos tarifarios de procedimientos, la remuneración del trabajo médico. Para los médicos sin estabilidad laboral, porque todos pasaron a hacer contrataciones de diferentes tipos, como les comentaba, el valor de los honorarios profesionales bajos, sin seguridad social siquiera para sus funcionarios, y lo que es peor, sin autonomía profesional, sin seguridad de pensión al final de su vida laboral, porque esas contrataciones, el médico, en este caso estamos hablando específicamente de los médicos, tiene que pagar su seguridad social, y se ha llegado a la condición de que si no presenta los recibos de pago mensualmente a la EPS Salud, a la EPS, a la ARL y al Fondo de Pensiones, no le pagan. O sea que es una obligación pagar su propia seguridad social de su bolsillo. Ya hablamos de cómo era la financiación del Seguro Social anterior a la reforma: red pública con recursos de la nación directamente, los hospitales por presupuestos anuales, el Instituto de Seguro Social con cotización de los trabajadores y empleadores, y las clínicas privadas, que era para la atención médica de las prepagadas y las compañías privadas. Actual, la unidad por capitación que entrega el Estado a las EPS, es decir, la cotización de los trabajadores, los impuestos nacionales, impuestos regionales y demás, con destinación específica para salud, y las empresas promotoras de salud entregan a las instituciones prestadoras de salud y a las empresas sociales del Estado contra facturación los servicios de salud que compran. El valor de la UPC y las tarifas son fijadas por las EPS. En este caso, por ejemplo, digamos, esta clínica no puede fijar sus tarifas porque no es a cuánto les voy a cobrar, sino cuánto me van a pagar. Se cambia completamente la situación. Y entra la intermediación de las empresas promotoras de salud, que es el principal cáncer que tiene el sistema, porque aquí es donde tiene que ver el lucro de las entidades promotoras de salud, en esa intermediación, o sea, ese dinero que pasa entre el Estado y las empresas que prestan los servicios de salud. Entonces, quiero recalcar que el Instituto de Seguro Social, como regulador del sistema, fijaba los techos tarifarios de los procedimientos, el ente regular del trabajo médico. Entonces, por eso el Seguro Social se convirtió en una piedra en el zapato, el tronco en la mitad de la pista. Por eso era que el Seguro Social tiene que desaparecer. Entonces, actualmente, pues está la integración vertical, integración transversal. ¿Qué quiere decir integración transversal? Que esas instituciones, entidades prestadoras de salud, no solamente tienen sus clínicas y sus centros médicos y sus laboratorios y sus equipos de diagnóstico médico, sino que también tienen restaurante, lavandería, servicios generales, de manera que el contrato de todas las actividades que tienen que ver con la salud es contratada por ellos mismos. Es un negocio redondo, no dejan escapar un peso. Y han formado el oligopolio, conforman las empresas promotoras de salud privadas, forman lo que llaman un cartel, que no necesariamente los carteles son de droga, de narcotráfico, eso se llama un cartel, porque se reúnen para fijar las cosas. Entonces, manejar el negocio, fijan los honorarios, fijan los sistemas de contratación, fijan el valor de la unidad por capitación, fijan los precios de los medicamentos, a cómo los compro y a cómo los recobro, y hacen unas guías de atención propias. Por eso es que hablamos de que se acaba la autonomía profesional, porque cada EPS no hay una guía de manejo nacionales basadas en epidemiología, basadas en las condiciones regionales de cada parte del país, sino que cada empresa promotora de salud establece sus guías de atención propias, basadas en ¿qué?
en contener costos. Es la única razón. El proceso de atención, pues de atención de acuerdo con niveles de complejidad, había la referencia y la contrarreferencia de pacientes, y había un acceso, pues digamos que adecuado a tecnología, a medicamentos, a especialistas, a programas de promoción y prevención, a la rehabilitación, todo lo que es un proceso de salud de un paciente desde que se enferma hasta que se cura o hasta que se mejora, hasta que sea posible. ¿Cómo es actualmente? Se crearon 3 modelos de atención, o sea, se crearon 3 medicinas. El régimen contributivo es de todas aquellas personas que tienen poder de pagar su seguridad social o su atención en salud. La gente que no tiene posibilidad es el régimen subsidiado, que se supone que el Estado le da un subsidio a esas personas, no para tener salud, para comprar salud, porque el aseguramiento lo primero que tiene es que tiene un costo. El aseguramiento no es gratuito. Y aparece un grupo que se llama los vinculados, que es un nombre que se inventaron, pero que no están vinculados a nada. Porque son todas aquellas personas en nuestro país, por la situación de violencia, hay mucho desplazado. Hay además comunidades indígenas, comunidades muy pobres que no tienen ni siquiera un documento de identificación, ni tienen un sitio fijo de vivienda, etcétera, etcétera. Esos son los que llaman los vinculados, que por supuesto las empresas promotoras de salud no los atienden porque no los pueden facturar. Esa es la masa de pacientes que llegan a los hospitales públicos, y es lo que nosotros hemos denunciado, donde se forman los famosos paseos de la muerte, porque los hospitales, como no pueden facturar, no tienen cómo facturar, comienzan a rechazar al paciente, y el paciente anda de hospital en hospital hasta que se muere en la puerta del último hospital donde logra llegar. ¿Cuáles son las diferencias que poseen estos 3 regímenes? Pues más que todo facilidades de hotelería, llamamos de hotelería porque es que el paciente del régimen contributivo tiene derecho a la habitación sencilla, a medicamentos, a procedimientos, a especialistas y demás. Las pacientes del régimen subsidiado van a la sala general, 18, 20, 30 pacientes en una sala, con muchas limitaciones de medicamentos, porque allá se conformó lo que se llama el Plan Obligatorio de Salud, con una serie de una cosa que se llama el MAPIPOS, que es el Manual de Procedimientos y Medicamentos del POS, o sea, el Plan Obligatorio de Salud, donde están fijadas qué medicamentos se pueden formular, qué procedimientos se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, muchas barreras para la prestación de los servicios de salud. Este era el sistema de salud antes de la reforma. Era una vertical, con un manejo por el Ministerio de Salud, con los servicios regionales de salud directamente de las gobernaciones, unidades regionales en las ciudades intermedias y las unidades operativas locales en manos de los alcaldes o de los municipios. ¿Cómo es la vigilancia y el control? Antes, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones regionales de salud, las direcciones locales de salud y el Ministerio de Comercio e Industria en el caso de los medicamentos, de los precios de los medicamentos. ¿Cómo es actualmente? El Ministerio de Salud no lo convirtieron en un viceministerio. Se convirtió en el Ministerio de la Protección Social, donde había el Viceministerio de Salud y el Viceministerio de Trabajo. Hace 6 meses logramos, que nosotros le damos la lucha dura ha sido en estos últimos 3 años, logramos que volvieran a refundar los 2 ministerios. Y nos premiaron a nosotros con nombrar un ministro de salud que es un ingeniero con una maestría en economía en Harvard. Excelente para el negocio. Se trasladó la vigilancia, como ya no es la salud la que tenemos que controlar, entonces se trasladó la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud a la Superintendencia Financiera, porque lo que interesa es el dinero. Se redujo el poder de control y sanción de las direcciones de salud, porque estas empresas sociales del Estado están bajo el derecho privado, no están bajo el derecho público como lo tienen los hospitales de la red pública. Entonces es otra cosa muy diferente, el derecho privado al derecho público. E hizo otra cosa que es gravísima, que hizo crisis el sistema de información. En este momento en el país no existen estadísticas epidemiológicas de indicadores de salud, porque las empresas promotoras de salud no tienen ninguna obligación de informar sus actividades, de manera que estamos completamente por fuera de cualquier estadística mundial
de condiciones de salud. Y este es el sistema actual, me perdonan esta diapositiva, pero es que así está el sistema. La parte gorda, la privada. Y la parte llena de problemas y de controles, y la parte pública que queda todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el aseguramiento privado? La afiliación no es al Sistema Nacional de Salud, es un aseguramiento a las empresas privadas, que eso no puede ser así. Los grandes capitales nacionales y transnacionales han creado la intermediación financiera, tienen el usufructo de los dineros con destinación específica para prestación de servicios de salud y utilizan esos recursos públicos en beneficio propio y en crear más capital y en entregar a sus asociados al final del balance del año unas muy buenas ganancias. ¿Cuáles son entonces las consecuencias? Pues utilizan los recursos para aumento patrimonial, la construcción y compra de construcción de instituciones prestadoras de salud propias, compra de equipos, la integración vertical, la integración transversal, la deuda con las empresas, con los prestadores, fijan el monto de la unidad por capitación, fijan los precios de los medicamentos para recobrar al FOSIGA, porque esos medicamentos de aquellos pacientes que necesitan algún tratamiento que no está dentro de las normas del plan obligatorio de salud POS. Entonces hacen un comité ético-científico, aprueban el medicamento para el paciente, pero lo recobran al fondo de garantías y de solidaridad y garantía al FOSIGA a los precios que ellos quieren, porque no hay ninguna regulación sobre esto. Entonces se perdió el derecho a la salud para todos, se cambió por el derecho a comprar salud de acuerdo al recurso económico individual. Todo proceso, además, debe estar sujeto a sostenibilidad financiera. Si una empresa social del Estado llega a un paciente para hacerle por decir algún cateterismo y la empresa dice que no tiene los fondos suficientes para hacer este cateterismo, no aprueba el cateterismo. ¿Qué le pasa al paciente? No nos interesa, nosotros no lo podemos hacer. El paciente comienza a hacer un carrusel buscando, vienen las tutelas, vienen de amparo y demás para tratar de recibir los puestos de salud. Barreras de acceso al sistema, incluso geográficas. Un paciente que vive en Chorrillo lo mandan para el otro lado, entonces tiene que gastar dos pasajes de bus para poder llegar allá. Dificultades en prestación de servicios, no hay médico, no hay medicamento, no hay examen, no hay. Lo peor, la pérdida de autonomía médica, como digo, por las guías de manejo, la desprofesionalización de la medicina, porque a mí me dice en la norma que si llega un paciente con diarrea yo no le puedo dar timosulfa. Entonces, para eso no necesito ser médico, pero puede ser cualquier auxiliar de enfermería. Deslaborización de los trabajadores de la salud, porque se perdió el nombramiento en plantas de personal para hacer contratación de todos los tipos, calibres y calidades. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado en estos 3 últimos años? Es lo que llamamos ya la contrarreforma. Y eso es lo que tenemos que luchar en todas partes por esto. Primero, porque esto no es que sea nuevo. Este derecho fundamental a la salud para todos es una norma de la Organización Mundial, de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Esto existe hace muchos años. Pero esto tiene que quedar explícito y muy claro en la Constitución del país. Y la otra cosa es que el Estado es el único responsable de cubrir este derecho sin participación de capital privado, a no ser que sean situaciones extremas para la calidad de vida de un paciente. Es únicamente en condiciones especiales. La prestación de los servicios de salud se hará por redes integradas regionales, el respeto por la autonomía médica, plantas de personal con nombramientos a término indefinido y el derecho a la educación médica. Nosotros ya sabemos que el seguro social no se puede revivir, pero entonces esto es lo que hemos conseguido, se aprobó por el Congreso hace 3 semanas, una ley estatutaria que fija estas características. En este momento estamos empezando a
hacer una construcción del nuevo Sistema Nacional de Salud, como nosotros creemos que debe ser. Quiero un momentico para hablar de pensiones, que también es otra situación muy complicada. En 1990 en el país existía la pensión de prima media, que era el promedio del salario de los últimos 10 años, con una cotización de mínimo 1000 semanas, 55 años para las mujeres, 60 años para los hombres, y basado en la solidaridad entre cotizantes, es decir, los jóvenes ayudan a pagar la pensión de los pensionados. Y los trabajadores del Seguro Social tenían como prebenda, se jubilaban a los 55 años los hombres y a las 50 las mujeres con la misma condición de las 1000 semanas. La reforma del Seguro Social en 1993 crea las EPS aseguradoras, la EPS Salud y las privadas, crea la ARP, administradores laborales del Seguro Social y privados, crea los fondos de administración de pensiones del Seguro Social y privadas, crea el bono pensional para funcionarios del ISS que de pronto querían pasar a las entidades privadas, entonces le entregaron un bono pensional que consiste en la cotización básica que ha hecho durante toda su etapa de afiliación y la libertad para cambiar de afiliación a cualquier fondo ISS o privado. Del Seguro Social a las privadas es muy fácil. Regresarse a las privadas al Seguro Social, eso sí que es complicado. El FOPEP es el Fondo de Pensiones Públicas adscrito al Ministerio de Trabajo para servidores públicos, es decir, aquellos de la Caja Nacional de Previsión y demás, con pensiones, empresa industrial y comercial del Estado. Aquí es vinculada al Ministerio de Trabajo, este es adscrito al Ministerio de Trabajo, y uno cree que, como no entiende mucho de estas cosas, muchas de estas palabras son como muy parecidas, pero tiene unas implicaciones tremendas de diferencia entre ser adscrito y ser vinculado. La administración estatal del régimen de la prima media, entonces pasó de ser una administración del Seguro Social a ser una administración estatal. Y crea dos sistemas de los fondos privados de pensión, de los administradores de esos fondos privados. El régimen de renta fija, que el afiliado recibe una cuota fija mensual hasta cuando se agote el fondo, es decir, uno llega a los 70, a los 80 años, se le acabó el fondo y se le acabó la pensión. Si fallece antes de eso, de que le suceda esa catástrofe, se entrega el saldo que tenía en ese fondo a la familia. Y el régimen de renta variable es que el afiliado recibe una cuota mensual variable basada en rendimientos del fondo hasta su fallecimiento. Es decir, yo puedo recibir en este mes 500 soles, el mes entrante 600, el siguiente mes 200, porque eso depende de los rendimientos financieros del fondo. Pero si esta persona fallece, nadie hereda el saldo. Hasta ahí llegó, se murió el paciente, se murió el saldo que tenía en su fondo. Quiero dejar esta reflexión, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Muchas gracias.